De mi padre. Mi padre murió las navidades pasadas a los 83 años. Murió exactamente la noche de Nochebuena. Me llamó mi hermana sobre las 12:30 de la noche de ya el día de Navidad de 2016. Me dio igual que fuera esa noche o cualquier otra. Imagino que entristecí la noche a unos cuantos porque a esa hora les mandé un mensaje con la mala noticia. Al resto se lo envié por la mañana. Mi mujer, mi hijo y yo nos fuimos para su ciudad por la mañana y estuvimos todo el día en el sepelio. Por la tarde, a las 6, se hizo una misa en la propia residencia de ancianos donde había estado ingresado los últimos 3 años y medio, desde el día en que mi hermana llevó a mi madre al hospital y pensamos que no saldría. Y no salió. Me gustó que mi padre aguantara, que no muriera. Tenía la cabeza un poco perdida a ratos, pero no padecía Alzheimer y cuando hablabas con él había todavía cierta lógica en su contenido. Me hubiera gustado que siguiera viviendo muchos más años, aunque no lo viera mucho. Yo vivía en otra ciudad y aunque él no se enterase. No sé para qué vivimos, ni cuando tenemos conciencia, por lo que me da igual seguir vivo sin conciencia. Todo es igual de absurdo. Como yo vivía permanentemente con cierto miedo, soterrado o inconsciente a que muriera en cualquier momento, a veces me descubría a mí mismo preparando las palabras que quería decir en su misa funeral. Ya tenía la experiencia de la de mi madre, en la que pedí que me dejaran hablar y lo hicieron. E improvisé unas palabras sobre todo porque estaba harto de las mentiras de los curas en las misas funeral. Y ya hoy estará en el cielo con... o igual que Jesucristo resucitó, ella... Yo quería poner mi punto de verdad y de humanidad, hablar de ella, y pensé que podría hacer lo mismo en el funeral de mi padre. Y lo hice. Y había pensado en decir esto mismo, que me alegraba de que hubiera vivido, aún enfermo todos estos años, y que me hubiera gustado que fueran más. Me repateaba las tripas pensar en que alguien viniera y me dijera, mejor así, ya descansa. ¿Cómo que mejor, señora? No, yo quería seguir teniendo a mi padre todo el tiempo que fuera posible. ¿Para qué? Para que yo lo pensara vivo. Cualquier ser vivo es una posibilidad. Los no vivos difícilmente pueden ser una posibilidad, pero los vivos son una posibilidad. ¿De qué? Yo qué sé, una posibilidad. Para empezar, una posibilidad de pensar sobre la vida. Cada vez que iba a verlo pensaba en ¿para qué estaba vivo él allí en esa puta residencia? Le despertaban, le bañaban en la silla de ruedas, le restregaban con una esponja, lo vestían, él era ciego. Le daban el desayuno, lo aparcaban, le hacían algunos ejercicios, lo aparcaban, le daban la comida, lo llevaban al baño, lo aparcaban un rato largo, le hacían alguna actividad de grupo que no se enteraba, le daban la cena, lo llevaban al baño y lo acostaban. Y así un día y otro y otro y otro. Y para un ciego metido en una residencia con perfecto aire acondicionado, no había primaveras, ni veranos, ni otoños, ni inviernos. Había un absurdo día y otro y otro y otro. Mi padre no solo era una posibilidad de que yo pensara sobre él cuando estaba allí, era una posibilidad de que un tipo de más de 50 años como yo llorara cada vez que salía de esa residencia y me iba hacia la estación y tomaba un tren y me alejaba de él y de la ciudad en la que nací. Era una posibilidad de pensar en que él me acarició cuando pequeño. Me quiso siempre y me lo demostró lo mejor que supo. Se preocupó por mí y me enderezó hacia una vida feliz. Ahora que no está, no se puede preocupar ni le puedo decir qué he hecho, aunque lo olvide al rato, ni puedo compartir con él que su equipo ha ganado la liga, y su presencia se irá borrando. Venderemos su piso, tiraremos su ropa, guardaremos sus fotos, y nosotros seguiremos, como él siempre quiso, con nuestras familias y nuestro futuro. Y mi memoria también se irá destilando y borrando, y un día seré, como él, un viejo sin recuerdos, en manos de una residencia y en el recuerdo de mi hijo, pero su recuerdo será solo un eco. Siento que se haya ido. Hubiera preferido que siguiera vivo, aunque no supiéramos, ni él, para qué. Pero ahora hablemos más de mi padre. ¿Por qué hay que hablar mal de un padre? Porque no puede ser tan perfecto en la memoria engrandecida que deje de tener condición de humano. Si él fuera perfecto en mi recuerdo y yo fuera un padre imperfecto, yo podría llegar a tener la conciencia de ser peor de lo que soy. Y hay que recordar no lo malo que fue mi padre, sino lo difícil que es ser padre. Y lo difícil que es ser coherente, y lo difícil que es ser una buena persona siempre, y lo difícil que será no fallarle a tu hijo. Mi padre comenzó a quedarse ciego a los 46 años. En 2 o 3 años estuvo totalmente fuera de juego. En 6 o 7 solo veía un poco de luz como para no chocar con las cosas, y poco después se quedó ciego. Yo nací cuando él tenía 30 años. Así pues, mi vida real, desde una niñez con cierta memoria, con el hombre completo que fue mi padre, no abarcó más de 13 o 15 años. Luego pasó largos periodos hospitalizados.
No existían las curas con láser y fue un hombre enfermo y enfadado con la vida por lo que le estaba tocando vivir. ¿Qué relación tuve con mi padre desde mis 5 a mis 17 años? Pues muy poca. Mi padre era entonces un viajante de comercio, lo que hoy se denomina un comercial. Se iba los lunes por la mañana y volvía los viernes por la tarde. Hablamos de los años 70 del siglo XX. Las carreteras eran malas o inexistentes, los coches no tenían aire acondicionado y las distancias eran 3 veces las de hoy en tiempo de viaje. Se podía comprender. Yo creo que ese fue su estilo de trabajo siempre, pero si lo fue solo un tiempo lo tengo muy grabado porque ya mi madre se encargó de decir una y otra vez a todo el mundo. Esto es, mi madre se quedó en esa situación amargamente durante años y cada queja era un reproche. Ella se casó con un camarero de hotel y terminó conviviendo con él solo los fines de semana, siendo ama de casa toda la semana y madre soltera de una parejita de niños de lunes a viernes. Solo ahora, que tengo un hijo, imagino lo duro que debió de ser para ella en una época además que ni teníamos lavadora. Recuerdo que los viernes por la tarde él llegaba con el coche y tocaba el claxon con una secuencia de toques personal y mi hermana y yo gritábamos «papá, papá, papá» y salíamos corriendo hacia la puerta del bloque, vivíamos en un bajo y lo abrazábamos y lo besábamos y ya no recuerdo qué más pasaba el fin de semana. Mi padre era para mí ese momento de gritar y correr y abrazarlo y besarlo. Recuerdo algún fin de semana yendo a comer tortilla a un campo a las afueras y algún viaje de verano acompañándolo a él en su ruta con un calor insoportable, pero yo solía vomitar en el coche y no se atrevían a sacarme mucho. Aunque era cariñoso, ahora recuerdo que no tenía mucha paciencia. Imagino que perder la costumbre de lunes a viernes debía convertirle los fines de semana en una inmersión demasiado radical y a veces sí, se le cambiaba el humor y nos gritaba, se enfadaba y a lo peor hasta nos pegaba algún cachete. Pero ahora que he traspasado su edad útil y que ya sé qué es ser un hombre adulto autónomo en ciudades distintas cada noche, en hoteles donde ya lo conocían y por esas carreteras, me pregunto, ¿cómo sería realmente el día a día de aquel hombre que era mi padre? Aunque quizás no tenga derecho a pensar sobre su vida privada durante aquellos años porque era suya, pero como ahora yo soy padre, me lo pregunto para saber si soy igual que él o peor. ¿Se masturbaría por las noches en los hoteles? Ahora mismo, que soy mayor y adulto y comprendo la naturaleza humana, no me cabe ninguna duda de que así sería. El hombre del que hablo tenía entre 34 y 46 años. Por supuesto, vivía en un ambiente religioso, pero no estaba tan entregado a la causa como para reprimirse tan excesivamente. Entonces los hoteles no tenían televisión y él nos hablaba de que era amigo de los camareros. ¿Qué cosas se dirían y de qué hablaría con los camareros de nuestra región? También iba siendo amigo de sus clientes y a veces salían o se quedaba en sus casas a cenar, pero no sería la más de las veces. Iba por pueblos con su maletín y las tardes-noches se le debieron de hacer muy largas, pero no se quejaba. No existía la queja tristona de quien se aburre como para matarse, lo recordaría. De hecho, solía hablar bien de su independencia y de que por ahí en esos viajes se lo pasaba bien. Los niños, ya se sabe, no nos enterábamos de nada, no hacíamos preguntas y para mí vivir era vivir con mi madre y con la pesada de mi hermana. Tras sus años iniciales de trabajar como representante de una casa comercial, se le abrió la ruta de Canarias. Ir a Canarias entonces, para los peninsulares, era toda una aventura y por supuesto que empezó a ir sin venir los fines de semana. Iba por un mes. De Canarias hablaba siempre maravillas y le traía a mi madre indefectiblemente un ramo de la flor ave del paraíso, que para nosotros era exótica y auténticamente peculiar. Terminó siendo un pesado con esas flores que parecían de plástico. A mí llegaron a caerme mal. Porque el hecho es que para mi madre y para nosotros, en ese orden, estos viajes de un mes eran un desgarro. Ahora estoy casado con una mujer que viaja mucho, nunca más de 7 o 10 días seguidos y veo sufrir a mi hijo, una especie de mini depresión los primeros días que luego le va desapareciendo al acostumbrarse. Y siento que a mí también me afecta y me agria el carácter, pero no son tiempos propicios para quejarse de esto. Mi padre fue realizando esos viajes 2 veces al año y siempre venía diciendo que gracias a ello había ganado mucho dinero. Nosotros lo comprendíamos y nos poníamos contentos, pero hubiésemos preferido que no ocurriera. Ya por entonces nuestro colegio religioso le daba duro al mensaje de que los padres le daban más importancia al dinero que a la familia y a nosotros nos calaba, que mirábamos de reojo a nuestra familia y veíamos que también se caía en lo mismo. Y mi padre el que más. Pero yo me hacía el fuerte y decía que me daba igual. Ahora que soy mayor, creo que no podría estar un mes en una isla sin echarme un amante. Lo pensé desde que cumplí los 18. Era un pensamiento lejano,
que se guardaba en una carpeta de poco uso, pero que me levantaba sospechas. Un mes, un hombre en las Islas Canarias solo. Yo también estuve trabajando en las Canarias cuando tenía alrededor de los 40. Fui los fines de semana durante 2 años. Siempre me quedaba una sola noche y a veces dos. Y por supuesto que desde que llegué no pensé en otra cosa que en la de tener compañía. Se me hacían muy largas las tardes y las entretenía, como casi siempre, yendo al cine. Pero la sonrisa, obligada y profesional, de la conserje de mi hotel siempre me hizo albergar esperanzas. Y más que esperanzas, eran ganas. No era sexo lo que quería, era compañía. Y pensé entonces que mi padre, si era un ser de carne y hueso, habría tenido las mismas ganas. Y por supuesto que le disculpé si lo hubiera hecho. Pero me hubiera parecido si por haberse echado allí una amante hubiera pasado más tiempo en Canarias y menos tiempo con nosotros. Y eso sinceramente llegué a pensar que también podría haber ocurrido. Hubo un tiempo en que comenzó a decirnos que sus estancias en Canarias se iban a tener que alargar a 2 meses. Ahí me preocupé. Yo solo tendría 15 o 16 años, pero eso ya me pareció que podía albergar otra historia. No obstante, creo que no llegó a ocurrir, o que si ocurrió fue muy poco tiempo, porque comenzó ya a quedarse ciego. En el tiempo en el que al final de su vida mi padre estuvo en la residencia, coincidió que tuve que ir a trabajar a su ciudad durante un año. Iba a dar clases de lunes a jueves, pero volvía todas las noches a casa, excepto una. En ese tiempo me sentí atraído por una alumna y llegué a quedar con ella, a tomar café y alguna noche incluso a cenar. La situación me pareció peligrosa. Yo era un hombre con piso en esa ciudad, la casa vacía de mis padres, con trabajo y ahora con compañía. Como un loco llegué a plantearme si no podría dejar mi vida anterior e irme a vivir ahí. Le puse solución quedando obligatoriamente con mis amigos del colegio la noche que me quedaba allí. Ellos no lo sabían, pero yo los usaba para eliminar la tentación, y aún así siempre había huecos y cafés y pequeñas salidas. En medio de ese trabajo y de mis amigos y de la alumna, iba a ver a mi padre a la residencia. Él recordaba a medias a las cosas, pero si me había ido de viaje a un lugar lejano, él me preguntaba la semana siguiente. Se ve que las angustias le duraban en la memoria más que los éxitos. ¿Has ido ya a Egipto? Era difícil entablar conversación con él porque, aunque te respondía, no desarrollaba las respuestas. ¿Te has enterado de que ha ganado el Real Madrid? Sí, por 5-0. Y no continuaba. Hablar con él era un esfuerzo, pero yo lo hacía. Miraba mi agenda en el móvil y le contaba todo lo que había hecho la semana anterior y todo lo que iba a hacer la siguiente. Luego miraba el periódico y le comentaba las noticias. Él decía que le gustaba escucharme, pero no opinaba de nada. Un día, cuando mi cabeza estaba preocupada por la alumna que se estaba introduciendo en mi vida, se lo pregunté. Papá, ¿y tú cuando ibas a Canarias no llegaste nunca a echarte una novia? Se puso un poco triste y melancólico y me dijo, sí, pero me da mucha vergüenza contarlo. No pasa nada, papá, todos somos humanos. Cambié de tema y me prometí no hablar nunca de esto. Pero ahora que tengo un hijo de 8 años que posiblemente me idolatre, me preocupa que no sea capaz de imaginar que su padre, siendo un hombre normal, con algunos valores y con un aparente estatus de corrección social, ha mentido, engañado, falseado, traicionado, lo mismo que cualquier buen padre de familia. Para que cuando él sea también un imperfecto padre, no se mortifique pensando que es un mal padre, sino que piense que es simplemente un falible ser humano más. Por eso yo también ahora saco cuenta de mi padre y sé que no fue un hombre bueno, que en su trabajo trampeó todo lo posible para ganar más, que engañó a mi madre, que hizo todo lo posible para librarse de la pesadez diaria de sus 2 hijos, y aún así lo quiero y lo necesito.